Aquí continuamos con la tercera parte de este estudio. Muerte más juicio. La muerte. Amén. En la primera parte hemos estado desarrollando, amén, qué sucede después de la muerte, amén. Está establecido para los hombres que debamos de morir una vez y después de esto va a venir un juicio, amén. Está establecido, no podremos escapar de ello, amén. Ya vemos por las escrituras, amén, que no se puede escapar de ello y que el único que puede añadir vida a nuestra vida es el Señor. Amén. El único que nos puede añadir un tiempo más es el Señor. Está comprobado, amén, que personas con su dinero han intentado alargarse un poquito más la vida y no han podido. Amén. Aunque una enfermedad le den tantas cosas que le dan, o sea, medicamentos, pastillas, que sí esto, que sí el otro, y que viven 5 años más, no es que con esas pastillas alargaron 5 años más o con esas quimios alargaron 5 años más. No, es que ese era el tiempo de morir. Amén. Y murieron. Amén. Vamos a continuar. Muerte más juicio. Amén. Lo que sucede después de morir. Amén. La muerte. Vámonos ahora al libro de Job. Dormiría. Libro de Job, capítulo 3. Job capítulo 3, versículo desde el 11 hasta el 13. Job maldice el día en que nació. Corresponden estas escrituras. Amén. Desde el 11 hasta el 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Amén. 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Amén. Aquí vemos como Job, amén, en la calamidad de Job, lo que le tocó vivir, él maldijo el día de su muerte. Amén. Y aquí dice, pues ahora estaría, en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría. ¿Qué sucede después de la muerte? Amén. Que se acaba todo lo que se vivió en lo físico, ya no hay obra, ya no hay trabajo, o sea, se termina todo. Amén. Dormiría y entonces descansaría. Es un sueño, amén. Es un dormir, amén. Es un dormir, amén. Pero en el espíritu, espiritualmente, fuera de la tierra. Vamos a continuar. Job, capítulo 7, versículo 7, 9 y 10. La vida, amén. Estas escrituras corresponden. Job argumenta contra Dios. El 1, el 9 y el 10. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Amén. Aquí vemos como Job sabía, amén, que los días de la vida del hombre son brega. Amén. O sea que se trabaja sobre la tierra. Amén. Vamos a continuar. No es breve, es brega. Amén. Vamos a continuar. En el 9 y el 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Aquí vemos, amén, por las escrituras, como las nubes se desvanecen, amén, y se va, así el que desciende al Seol no subirá, amén. Aquí vemos como por las escrituras podemos comprobar que una vez que la persona pierde la vida, amén, en los tiempos antiguos se iban al Seol, amén, pero no eran, lo que eran justos no eran castigados, sino que había una parte hasta que viniera la gracia, hasta que viniera Jesucristo, amén. Y el que desciende al Seol no subirá. Aquí vemos, amén, como las personas que mueren no pueden subir. Amén. Ya una vez que la persona se va, no puede subir. Amén. Entonces, ¿quiénes son esas personas que después de morir dicen que lo ven? Dicen que hablan con ellos, que le dan números, que le dan canciones, que le dicen que hagan esto, que le dicen que hagan aquello. Son los demonios que se disfrazan de esas personas y le dicen cosas para que las personas crean que es su familiar. A mí me ocurrió con mi madre. Ya estando yo en el evangelio, yo con mi madre, los demonios siempre usaron la voz de mi madre para llamarme.
Me llamaban con la voz de mi madre y yo pensaba que era mi propia madre y me sentía contenta con escuchar la voz de ella. Me sentía contenta hasta que el Señor quitó esa alegría, esa falsa alegría. Amén. Hasta que el Señor arrojó luz a mi vida. Cuando yo escuchaba la voz de mi madre que me llamaba, yo me sentía contenta. Cuando yo la veía en los sueños que estaba conmigo, yo me sentía contenta. Hasta que estando ya yo aquí en el Evangelio, que el Señor me abre el entendimiento con las Escrituras y me dice que ya el que se va no puede volver. Entonces digo yo, pero entonces ¿quién es el que vuelve? Porque mi madre sí que me habla alguna vez. Mi madre sí que está conmigo en los sueños alguna vez. Entonces ¿quién es? Porque es mi madre, es ella, es su voz, es su cuerpo, es todo. Entonces ¿quién es? Entonces el Señor me abrió el entendimiento. Son los demonios que se disfrazan de tu madre. Amén. Así tuve yo una experiencia entonces más cuando el Señor me abre el entendimiento y digo, ay, no era mi madre, Dios santo, todos estos años ese demonio se hacía pasar por mi madre. Amén. Inclusive yo me recuerdo que llegué a ir a un lugar donde se leían las cartas, donde se leían las cartas a las personas que tienen el espíritu de adivinación. Y yo me recuerdo que llegué yo a este lugar y fui a ese lugar cuando mi madre había muerto. Mi madre llevaba menos de 2 meses de muerta y yo fui a este lugar y lo primero que me dijo la divina fue, se te murió tal y te cuida, está contigo. Y la que está ahí es tal y está contigo. O sea, hablándome de mi madre. Y yo pues con esa nostalgia, bueno, mira, ya está ahí, me está cuidando. Y era un pedazo de demonio haciéndose pasar por mi madre. Está establecido que el que se va ya no vuelve. Entonces, cuando el Señor me abrió el entendimiento con las Escrituras, una noche tengo yo esta revelación. Entro yo en un espacio de revelación. Y viene mi madre y me entra por la puerta de mi habitación. Así contenta como muchas veces, porque yo pensaba que era ella. Como muchas veces, con esa alegría, y va para donde mí así. Y cuando digo yo, el Señor te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Y se quedó ella así, como, hija, ¿por qué me haces esto? Así, hija, ¿por qué me haces esto? Como, y yo te reprendo en el nombre de Jesús. No es fácil, porque yo veía a mi madre, pero eso era un demonio. No es fácil, yo veía a mi madre. Y yo te reprendo, y ella con su sonrisa, pero como, ¿por qué? Tu madre, estoy aquí. Y yo te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo. Y a la tercera, cuando yo dije, en el nombre de Jesús, te reprendo, en nombre de Jesús. Eso se volvió un humo negro y se fue. Esa revelación la viví yo con mi madre. Pero eso, ¿cuándo me ocurrió? Cuando el Señor me dio el entendimiento. Porque antes de eso, yo escuchaba todo de ella, yo creía que era ella, yo pensaba que me acompañaba. Suelen decir a veces las personas suelen decir, ay, mira, se murió fulano, es un ángel ahora que te acompaña, es un demonio, porque dice el Señor que el que se va ya no puede regresar. El que se va ya no puede regresar. Es un demonio que toma la forma de esa persona, toma su voz, lo imita. Yo tuve esta experiencia y yo tuve que reprender a ese espíritu que se disfrazaba de mi madre. Y así como le reprendí en el nombre de Jesús, se largó. Pero mientras yo no había hecho eso, ese espíritu sí que me visitaba a través de revelaciones, hablándome y haciéndome sentir que era ella, que era mi madre. Esto viví yo. Y fui donde una divina, como lo dije. Me dijeron que ella me acompañaba y que ella estaba ahí. Y yo, pues mira, así como yo me crié con ella, pues está ahí conmigo. Sí. Era un demonio. ¿Qué dicen las Escrituras en Job? Amén. 3, el 7, estamos en el 7. El 9, ¿qué dice el 9? Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no hay comunicación. Cuando una persona ya pierde la vida, no existe comunicación con esa persona. Si a usted se le muere su padre, se le muere su madre, si a usted se le muere su hijo, su prima, quien sea, y le habla a través de los sueños, le da sueño, le conduce que vaya a lugares, le da canciones para que escriba si se le murió, porque yo esto lo he escuchado, amigos que han muerto y luego le han dado canciones en los sueños para que la cante. Ay, se murió fulano, el que cantaba reggaetón, y me ha dado una canción, un reggaetón le dio ese demonio, haciéndose pasar por esa persona que se había muerto. Y es terrible lo que hacen los demonios, es
Es terrible. Entonces, ¿quiénes son esas personas que le aparecen? Amigos, familiares que le aparecen en sueños, en revelaciones y también físicamente también suelen aparecer, que usted lo puede ver. ¿Quiénes son? Son los demonios. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir, la naturaleza de Dios no se puede revocar. Y está establecido que el que baja ya no puede subir, ellos no pueden subir, ellos no saben nada de lo que está sucediendo aquí en esta tierra. Sin embargo, nosotros los que estamos vivos sabemos lo que sucede en esta tierra y nosotros sabemos lo que sucede abajo de la persona que ha muerto sin Cristo o de lo que se van arriba, porque Dios ha dado experiencia espirituales para que nosotros lo sepamos, pero no que Dios nos pone en contacto a hablar con esas personas. Por ejemplo, una persona que muere y Dios te da una experiencia de que esa persona alcanzó la salvación. Dios te puede dar una experiencia espiritual de que esa persona alcanzó la salvación, de que está en Cristo. Sí, pero lo que jamás va a suceder es que Dios te ponga a hablar. Pues mira, hijo, yo estoy aquí, pues esto, pues no, Dios, nadie puede decir eso. Y si hacen eso, eso no es de Dios. Entonces experiencia no se le está dando Dios. Esas experiencias son demoníacas. Hay experiencias donde Dios ha mostrado familiares que están en el lugar de tormento. Y sí, Dios ha mostrado esas experiencias. Dios las ha mostrado y en la Biblia están esa experiencia está, en la Biblia están de que existe, de que Dios lo ha dado. Ahora que nosotros entremos en una comunicación con ellos, que si esto, que si el otro, esto no está. Dice el versículo 9, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Por tanto, reprenda en el nombre de Jesús. Su madre se murió, reprenda en el nombre de Jesús. Se le murió su abuelo, su padre, su amigo, su hermana, su hijo, su hija. Aunque le duela, repréndala. Repréndalo en el nombre de Jesús. Ese demonio se va a volver un humo y se va a ir. Hay un evangelista también que le sucedió esto, lo que me sucedió a mí. Hay un evangelista que le sucedió, que yo vi su testimonio de él. El siervo Gille Ávila, su padre después de morir se le apareció y él reprendió y le sucedió lo mismo que a mí, se le volvió un humo negro, no era su padre. A Gille Ávila también le tocó esa experiencia que a mí me tocó vivir. ¿Cuánto no dirán? Eso de Gille Ávila, eso es mentira. O sea, gente falsa, gente que no quiere creerle a Dios, pero yo la viví también. Entonces hay otra y hay más testimonios. Hay muchísimos testimonios. Lo que pasa es que unos se van a hacer conocidos y otros no. Son demonios. Y cuando usted reprende en el nombre de Jesús, reprende, se vuelven un humo y se largan. Un humo negro porque son un demonio. El Señor los reprenda. Vamos a continuar. El 10, versículo 10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Amén. Aquí nos enseñan las escrituras claramente cómo el que se va ya no puede subir más. Ya nadie lo va a ver. Entonces, ¿quiénes son esas personas que se ven cuando mueren? Vi a fulano, vi a tal, vi al otro. Me dijo que escribiera esto, me dijo que me quería, que si una canción y que hiciera aquella. Son los demonios dando instrucciones a través de tomar la forma espiritual de esa persona y su voz y todo, y no son tus familiares, no son tus amigos, son los demonios, y aunque te duela debes de reprender en el nombre de Jesús para que ese demonio se vaya de tu vida y renunciar a toda tristeza, a toda nostalgia que te abarca con eso, con ese espíritu, porque ellos entran a través de la tristeza, se abren esa puerta. Con la muerte de mi madre, a través de la tristeza, del dolor, ellos se abrieron esa puerta de hacerme creer que mi madre me acompañaba, que mi madre estaba conmigo, que mi madre me hablaba, y era un demonio. Hasta que el Señor me abrió el entendimiento y me dio la fuerza de reprender, porque no es fácil reprender, porque tú ves físicamente a tu madre y no es tu madre. Pero cuando se te vuelve un humo negro, entonces tú eres consciente, la palabra de Dios, es que esta es para siempre, es para vida eterna. Vamos a continuar. Vámonos ahora continuamos en el libro de Job, pero ahora al capítulo 14. 14, versículo 1, 2, los cortos de día, lo iré enumerando. El 14. Estas escrituras corresponden. Job discurre sobre la brevedad de la vida. El 1 y el 2. El hombre nacido de mujer, corto de día, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Amén. Aquí vemos como el hombre nacido de mujer, amén, corto de día. ¿Qué significa? Que tenemos un número de días en esta tierra. Está establecido por Dios que moramos. Amén. Hay un número de días. Amén. Versículo 5.
El 5. Ciertamente sus días están determinados. Amén. ¿Ves cómo nos enseñan las escrituras? Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Amén. Le pusiste límite, de lo cual no pasará. Amén. Hay un límite. Amén. Es como un producto que vende en el supermercado. Amén. Y tiene su fecha de caducidad. ¿Cómo se dice? De caducir. Amén. Es lo mismo. El hombre, amén, está determinado. ¿Qué dice aquí el Señor en su palabra? Ciertamente sus días están determinados. Los días del hombre en esta tierra están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite de los cuales no pasarán. Le pusiste límite de los cuales no pasarán. Amén. Otra experiencia que me tocó vivir, amén, con esto de mi madre. Yo siempre dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Amén. Y yo esperaba recibir respuesta de Dios en el tiempo de Dios. Claro que sí, pero en el tiempo de Dios, no en mi desespero, en mi desesperación. Amén. Y un día estoy yo buscando un documento que no lo encuentro. Y busco este documento y no lo encuentro. Y le digo al Señor que me ayude. Siempre que yo le digo al Señor que me ayude, Él siempre me ayuda. Dios siempre te va a ayudar, siempre te va a socorrer. Señor, muéstrame dónde está, porque yo había perdido por completo el recuerdo de dónde estaba ese documento. Y resulta que yo me encontraba extraño que el Señor no me dijera nada, que el Señor no me lo mostrara, porque ya yo estaba acostumbrada a que el Señor me mostraba cosas que yo no recordaba por los años que ya había guardado cosas así. Bueno, entonces Señor no me mostraba, y qué extraño, y yo, qué extraño que el Señor no me muestre nada, qué extraño. Yo vacié maleta, vacié cosas, hasta que entro a algo y digo, aquí no está, porque es que no está. Y saco una documentación que yo tengo de mi madre, saco unos documentos que yo tengo de mi madre, y en estos documentos, lo primero que yo abro, o sea, ya que abrí donde estaba ese documento de mi madre, lo primero que yo hago es que abro y hago así. Y cuando yo hago así, lo primero que yo vi fue la muerte, la fecha de la muerte en que mi madre murió. Fue lo primero que yo vi. Y yo me quedé así. Yo digo, ay Dios mío, con razón no me mostraba dónde está el documento para que yo abriera esto y me encontrara con esto. Yo le pedía, decía, ¿por qué? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Me mostró ahí la fecha de su caducidad. En este documento que el Señor me mostró de mi madre, que yo lo tengo, o sea, lo guardé, fue un documento que guardé de ella, ahí estaba su fecha de su muerte. Y se me quitó la venda de los ojos y dije, todos tenemos una fecha para morir y no lo sabemos. Todos tenemos una fecha para morir y no lo sabemos. Dios la sabe. Voy a repetir este versículo porque es muy importante, ya que a mí me tocó vivirlo con esta experiencia que estoy contando de mi madre. Escuchen bien. Ese es Job 14, el 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Dios conoce la fecha de que nosotros hayamos de partir de esta tierra. Le pusiste límite de los cuales no pasarán. Hay un límite, hay una fecha de caducidad. Así como usted compra un alimento y cuando ¿cómo se dice? Cuando se pasa su fecha de vencimiento y ya ese alimento no sirve. Asimismo hay un alimento, asimismo está establecido el número de los días, como dice la palabra de Dios. El Señor en este documento me mostró, cuando yo abro así, yo había visto ese documento para que usted no vaya a hacerse otra idea. Yo había visto ese documento de mi madre, pero así lo había visto yo así. Y yo nunca fui a ver ese documento y hacer así. En ese día yo abrí ese documento y el Señor me respondió que ¿por qué? Porque ese día me respondió. Porque yo había visto ese documento muchas veces en mi vida, muchas veces con los años que lo cargué. Lo había visto ese documento de mi madre, muchas veces. Pero ese día cuando yo abrí, lo primero que hice fue así. Se me quitaron las vendas de los ojos. El Señor me dio entendimiento espiritual y vi su fecha. La fecha en que ella murió estaba en un documento.
El Señor también me ha mostrado fecha de personas que van a morir en documento, en otro documento, también la he podido ver. O sea, es algo como espiritual que el Señor ha hecho conmigo para glorificarse. Es algo espiritual. Es que no sé cómo explicarlo, porque yo documento evito así y puedo ver. Pero eso no significa que yo sepa la fecha de caducidad de la persona, sino que a mí me tocó vivir esta experiencia espiritual y también el Señor me ha permitido vivir más experiencias donde evito la caducidad en documento de personas que mueren en el tiempo que está ese documento. Estamos creados con una fecha, con un límite de día en esta tierra. Ese día el Señor me respondió la respuesta y ahí yo entendí por qué murió ese día mi madre, porque ahí me lo reveló, por qué murió ese día, estaba en ese documento. Ese día, ese mes y todo, ahí me lo respondió el Señor. Estaba ya determinado, no había más nada, iba a morir. Ese día el Señor me lo respondió. Cantidad de veces había visto yo ese documento y nunca había visto la fecha que mi madre murió. Me ha tocado tener esta experiencia espiritual, ya les digo que me ha tocado tener esta experiencia espiritual también con otras personas también. El Señor me ha permitido, no sé cómo explicarlo, me ha permitido a través de fechas saber el tiempo límite de esa persona, pero no a todo el mundo, no, sino cuando el Señor lo hace, cuando el Señor dice, te muestro. Es algo espiritual del Señor, no yo, yo nada, sino que cuando el Señor lo da, porque no me quiero que me pongan, esta se cree ahora, ya lo sabe todo, no. Eso es cuando Dios me permite saber estas cosas, cuando Dios me lo permite saber. Por eso hay personas que el Señor me ha permitido saber su fecha espiritual, su caducidad. Yo intentar hablar con esa persona antes de que le llegue el día. Esa persona no han hecho caso y yo no puedo revelarle fulano o fulana, digo así por no mencionar su nombre. Tal día te llega. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque yo rompería mi comunión con el Señor, porque son cosas espirituales. Si Dios no te manda a hacerlo, no lo haga. Ahora el Señor sí me ha mandado a darle palabra y a advertirle. Yo hay personas que le he dicho incluso, ¿qué pasa si te quedan 3 años, 4 años? Y tú sin entregarle tu vida al Señor, quizá te queden 5, quizá te queden 6. Y yo le he dado el número que le queda a esa persona. Y no han hecho caso, porque es una ceguera espiritual grande. Esta experiencia me tocó vivir. Voy a continuar con las escrituras. Tenemos una fecha, un número determinado para partir de esta tierra. Está determinado por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Vamos a continuar. Versículo, ahora en Job 14, pero es versículo 12, el 12. Así el hombre yace y no vuelve. Amén. A levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Amén. Así el hombre muere y no vuelve a levantarse. Amén. Por tanto, estas personas que han muerto, amén, y luego dicen, fue fulano. Amén. El hombre muere y ya no vuelve a levantarse. Amén. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Amén. Así el hombre yace y no vuelve. Entonces, ¿quiénes son estas personas que hablan a través de los sueños que ya se murieron y te dan números para que te saque la lotería y te dan canciones? Son los demonios. Amén. Ahí podemos ver un claro ejemplo. Cuando Saúl fue desechado. Amén. Cuando Saúl fue desechado, Saúl solicitó los servicios de la divina de Endor. Amén. Saúl y la divina de Endor. Saúl solicitó los servicios. Amén. Para que esa divina de Endor por el Espíritu le hiciera subir a Samuel. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Que el que se va ya no vuelve. Entonces, ¿quién subió ahí? ¿Quién se hizo pasar por Samuel? ¿Quién cogió la voz, la forma de Samuel y todo? Saúl y la divina de Endor. Amén. Si dijéramos que fue Saúl, entonces se estaría contradiciendo las escrituras. Las escrituras no se pueden contradecir. Amén. El que se va ya no puede volver. Dios no hace acepción de personas. El que se va ya no vuelve. Amén. El hombre que yace no vuelve. ¿Quién subió? Saúl y la divina de Endor. El que se va ya no vuelve. ¿Quién subió? ¿Quién me hablaba y se hacía pasar por mi madre?
¿Quién me acompañaba? ¿Quién me decía cosas y se hacía pasar por mi madre? Y dirán, no, pero tu madre no tuvo el poder de Samuel, como Samuel fue usado. No se trata de eso. Se trata que el que se va no vuelve. El que se va no vuelve y no importa que se haya ido los palotes, es que ya no vuelven. Los demonios son los que se hacen pasar por personas ya muertas y te hacen creer que son ellos y son demonios. El Señor los reprenda. Amén. Vamos a continuar ahora en Job 14, pero el versículo 14 y el 21. El 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Que se le apareció la amiga que se le había muerto y le dijo que la quería mucho. Por más que te diga que te quiere, es un demonio porque no vuelven ya. Ya no vuelven. Vamos a continuar ahora el 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Sus hijos tendrán honores. Amén. Pero él no lo va a ver. Sus hijos serán humillados. Amén. Y no entenderá de ello. O sea, cuando una persona ya parte, no sabe nada de lo que está sucediendo en esta tierra, nada. No sabe nada de lo que está sucediendo en esta tierra. Amén. Por tanto, esas familiares que le aparecen a las personas que ya murieron, amén. Yo vi, por ejemplo, el caso de una persona famosa que su padre murió y le dijo que le dio una canción. Son los demonios. Yo vi el caso, por ejemplo, de un artista famoso que murió y le dio una canción a un amigo. Son demonios, no es esa persona. A una persona le salía a su amiga. Es un demonio que se hace pasar por esa amiga que se te ha muerto o ese amigo que se te ha muerto. Te habla en los sueños. Son demonios. Te dice que te ama, que te quiere. Te dicen hasta que juegue número y te lo dan a sacar. Me lo dio fulano. Te lo ha dado un demonio. La persona ya no tiene el poder de volver a esta tierra. Amén. Sino que esas personas que se mueren y muchos ven son los demonios disfrazados de tus familiares o de tus amigos. Y lo que tienes que hacer es reprender en el nombre de Jesús y se tienen que ir porque al nombre de Jesús obedece todo. Vamos a continuar. Job capítulo 15, el versículo 20. Estas escrituras corresponden, Elifaz reprende a Job. El 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Amén. Todos sus días, amén, el impío es atormentado, amén, y de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento, amén. Hay personas haciendo maldad, pero no se imaginan el día que ya está ahí cercano para ellos, amén. Yo he visto, por ejemplo, una vez hubo algo que me impactó, que yo no era cristiana hace años atrás de eso, y fue la muerte de un delincuente. A ese delincuente cuando lo mataron, alguien lo grabó. Como le pedía misericordia a la policía, tenía miedo a morir, le pedía misericordia. Y ese día había llegado su hora, la policía no tuvo una gota de misericordia. Y hay delincuentes que la policía agarra y por más tiros que le da, no lo mata porque no es su hora. Porque no es su hora. Vamos a continuar en Job, capítulo 16. Versículo 21 y 22, estas escrituras corresponden. Job se queja contra Dios. 21 y 22. El 21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. 22. Malos años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Amén. Los años que nos han dado están contaditos y tienen una fecha de vencimiento y cuando partimos ya no podemos volver. Amén. Por tanto, esas personas que salen después de muertos no son esas personas, son demonios haciéndose pasar por esas personas. Y hay que reprenderla en el nombre de Jesús, a ese espíritu que se hace pasar por esa persona. Amén. Vamos a continuar Job 17:1. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Amén. Mi aliento se agota, se acortan mis días. Es natural, está establecido para los hombres que vamos a morir una sola vez y después de esto habrá un juicio. Amén. Y me está preparado el sepulcro. Sepulcro físico, los huesos, el cuerpo. Los cuerpos se pudren, quedan los huesos. Pero el sepulcro
abajo. En este tiempo estaban yendo al Seol, no estaba la gracia, no estaba Jesús en este tiempo. Vamos a continuar. Job capítulo 27, versículo desde el 8 hasta el 10. Versículo desde el 8 hasta el 10. Estas escrituras corresponden. Job describe el castigo de los malos desde el 8 hasta el 10. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubieres robado? Cuando Dios le quitare la vida. ¿Oirá Dios su clamor? Cuando la tribulación viniere sobre él, se deleitará el omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Amén. Cuando Dios le quita la vida al violento, no le vale nada, ya está quitada su vida. Amén. Por mucho, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida. Amén. ¿A quién se debe temer? Porque el único que tiene el poder de quitarla y de darla es Dios. Amén. Es Dios. Vámonos ahora a Mateo 10, 28. Evangelio de Mateo 10, 28. El 10, 28. Estas escrituras corresponden a quién se debe temer. El 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Amén. El Señor nos exhorta que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien que aquel que después de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. ¿A quién se debe de temer? A Dios. Amén. Hay muchas personas que temen ¿cómo se dice? Una catástrofe, que temen que venga una enfermedad, que temen que venga el hijo y le haga algo, que venga el amigo y le haga aquello, que temen que un esposo le haga esto, le haga lo otro. Hay personas que temen a tantas cosas, que temen a la noticia, que temen a tantas cosas, y dice el Señor que no temáis a los que maten el cuerpo, porque más nada van a poder hacer, que tengan temor al que tiene el poder de la vida, amén, al que tiene el poder de quitar la vida, a Dios. Y hay personas temiendo a tantas cosas, amén. Viene una catástrofe, la gente compra alimento, compra esto, compra lo otro, se preparan para tantas cosas y temen a las noticias. En la noticia dijeron esto, tenemos que hacer esto. En la noticia dijeron aquello, tenemos que hacer aquello. Y Dios te está diciendo que le entregue tu alma a Jesús para salvación y no lo haces. Pero todo lo que sale en la noticia sí que vas corriendo y lo haces. Viene un viento huracanado, viene un huracán, se va a ir la luz, a comprar velas. Viene Cristo, se va a acabar la vida de muchos y no hacen nada. Solo es entregarle la vida a Jesús y conocer su palabra. Pero todas las noticias que corren y vuelan por allí, a todas se hacen caso. Viene Jesús y es como si, Jesús viene. Eso están diciendo hace muchos años que Jesús viene y nunca ha venido. El Señor no retarda su promesa como muchos se creen, sino que es paciente, es misericordioso, queriendo que entren más a este camino, más. El Señor vendrá. No temamos a los que matan el cuerpo, es necesario, está establecido. Muerte más juicio, la muerte. Está establecido por Dios que todos vamos a morir y no debemos de temer a los que matan el cuerpo. Una enfermedad que mató el cuerpo, pero si tu alma se va con Cristo, has ganado para vida eterna. Vamos a continuar en una cuarta parte. Ahora volvemos con la cuarta parte de este estudio.